Iniciamos en esta gran noche el encuentro para que, a la luz de la palabra de Dios, en la riqueza de la trayectoria histórica de la Iglesia, en la teología que ha iluminado el quehacer y el servicio de la Iglesia durante todos los siglos, vayamos buscando caminos para ir en esta tarea de la evangelización que hemos emprendido y más aún en las exigencias de la pandemia. En esta tarde reflexionamos sobre el tema la Iglesia y los sacramentos. Entendemos la Iglesia, como nos dice el Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, la Iglesia es un misterio por el que Dios se revela a su pueblo para que lo honremos y lo glorifiquemos. Y para que podamos emprender este estudio, vale la pena hacer una breve recordatorio en torno a lo que fue el proyecto de Dios en el Antiguo Testamento. Encontramos así una gran iniciativa divina. Dios quiere formar un pueblo en el que Él sea conocido y honrado. Encontramos en el Génesis 12, 1, 9, la vocación de Abraham, en donde Él toma esa sensibilidad particular para escuchar a Dios e interpretar el designio que Él quiere llevar a cabo. Así, Dios le promete a Abraham en su ancianidad, en su soledad, algo que va más allá del cálculo humano. Te haré padre de una muchedumbre, tu descendencia será tan grande como las arenas del mar, las estrellas del cielo. Deja tu tierra, tu parentela, y ponte en camino a la tierra que yo te indicaré. Entonces, la promesa es una descendencia y una tierra prometida. Se establece así entonces esta alianza, y particularmente encontramos la correspondencia de Abraham, que dócil a la propuesta de Dios, nos narra en el Génesis 17, 9, 14, el signo de la circuncisión, que es un signo de carácter biológico, con un pacto ya de sangre, con el que quiere significar la pertenencia a este pueblo de Dios. La circuncisión entonces, una pequeña herida, la liberación del prepucio en el órgano viril generador de vida, va a tomar un sentido mucho más valioso de carácter religioso, que es el carácter de permitir la transmisión de la vida y su cualificación. Encontramos de esta manera esta gran correspondencia y el signo con el que van a ir recordando la pertenencia al pueblo de Dios. Y va a ser un signo que va a transcurrir en los siglos, incluso hasta hoy en el pueblo judío. Es una tradición que tiene vigencia. Pero no es la alianza más notable. Esta alianza notable mejor la encontramos en el libro del Éxodo 20, 1, 17, en donde Moisés es el protagonista, porque Dios, que le guió hasta el monte Sinaí, le entrega las tablas de la ley para darle esta propuesta lindísima de identidad y de pertenencia. Así, en el Decálogo se consolida el sentido de identidad y pertenencia. En adelante, Yahvé sería el único Dios de Israel, e Israel sería para siempre el pueblo de Dios. De allí las exigencias que Dios impuso al pueblo y los derechos que este pueblo tiene para cuidar y cultivar esta alianza que establece con Dios. Pero las cosas no van de esa manera tan clara y precisa. La realidad humana requiere y exige de parte del pueblo de Dios la precisamente tarea de ir buscando las estrategias para comunicarse con Dios y mantenerse fiel. Por eso encontramos en los 10 mandamientos ya un carácter jurídico de estructura mejor, que estructura mejor al pueblo de Dios, y así se va a ir consolidando su organización. En adelante se dará
una permanente renovación de la alianza con muchos otros protagonistas, como por ejemplo con Noé. Cuando concluido el diluvio, Dios puso el arco iris para recordar la promesa que le hizo: no volveré a destruir la tierra. Y así, otra serie de signos a través de los que Dios va a ir manifestando su presencia, su cercanía, signos que se irán además manifestando como prefiguraciones de las acciones nuevas y definitivas que Dios llevará a cabo por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahí está la promesa del consuelo del que nos viene por el profeta Isaías en los capítulos 40, 41, 42, 43 y 44, en donde la insistencia es: yo mismo te ayudaré, pueblo mío. De esa forma, entonces, vamos a ver que Dios va a ser el fiel cumplidor de la promesa, pero el pueblo va a ser el que vaya siempre fallando, siempre cayendo en debilidades y pidiendo al Señor pruebas evidentes de su presencia y de su compañía. Para ahora nos interesa sobre la identidad, la pertenencia, la conquista de la tierra prometida y la presencia de Dios para guiar al mundo. Quede claro entonces que desde el Antiguo Testamento nos viene con esa iniciativa de Dios, esa pertenencia, esa identidad de pueblo de Dios, que ahora en la plenitud de los tiempos con Jesucristo encontraremos una mayor consolidación de ese pueblo, una consagración del pueblo de Dios. Así encontramos la presencia de Jesús en el mundo, la plenitud de los tiempos, la promesa que Dios lleva a cabo. Cristo se ha hecho un miembro de nuestra humanidad concreta, constituyendo con ella una raza escogida, una nación consagrada, pueblo de Dios, pueblo sacerdotal. En él la naturaleza humana ha sido divinizada y ha hecho partícipe en la interna comunicación de Dios. Por él mantiene Dios, a pesar del pecado, la llamada del hombre a la conquista de la meta sobrenatural. Es importante esto porque ya no es la conquista de una tierra prometida, ahora es la conquista de una patria celestial. Ya no van a ser signos que prefiguren, van a ser signos concretos que nos manifiesten la presencia de Jesús en el mundo. Por lo tanto, en esta humanidad concreta, la presencia del Verbo de Dios, el Logos, que se hizo carne, como nos dice el Evangelio de Juan en su prólogo, en la raza y en la historia humanas, la humanidad se consagra, y esto es justamente lo que nos hace pueblo de Dios. Pero miren ustedes que por eso Jesús toma un carácter maravilloso de autoridad para perfeccionar la ley. Mateo 5, 21, 32 nos pone estos detalles lindísimos. Se les dijo a sus padres: ama a tu enemigo, a tu amigo, odia a tu enemigo. Pero ¿qué hacen de mérito? También los paganos hacen lo mismo. Pero yo les digo, esta es la clave, la fórmula con la que el Evangelio nos demuestra la autoridad con la que Jesucristo está revestido para emprender un proyecto nuevo y definitivo en el ser humano. Igualmente Lucas 11, 29, 32, al hacer referencia las pruebas que le pide al pueblo, a Jesús, les dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y no les daré más pruebas que la de Salomón, porque la reina del sur vino y lo admiró a Salomón, y aquí hay alguien que es más importante que Salomón. Y así Jesús demuestra que Él es más que Salomón, es decir, el rey perfecto, es que es más que Moisés, mejor que un legislador que Moisés, y mejor que Jonás, mejor que profeta. Entonces rey, profeta,
y legislador para darnos así con su autoridad lo que con firmeza nos trae. Un proyecto que les lleva a elegir de entre el pueblo a estos hombres concretos a quienes los llama apóstol. Lucas 3, 13, 19 nos lo refiere, así con una clave extraordinaria: ustedes serán perseguidos, el mundo los odiará, ustedes están en el mundo sin ser del mundo. Juan 15, 19. Y de entre ellos, Jesús llama a Simón, hijo de Juan, que le da una identidad particular: tú serás piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús edifica su iglesia, nos lo dice Mateo 16, 18, 20. Y así Pedro y los apóstoles quedan revestidos de poder y autoridad. Les daré las llaves del cielo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces encontramos aquí, en el poder, en la autoridad de Dios, en su Hijo Jesús, el establecimiento, la instauración de la iglesia en Pedro. Y así encontramos ahora en la trayectoria histórica una sucesión ininterrumpida en toda la riqueza de la vida y de la misión de la iglesia a través de los apóstoles. Los sucesores de los apóstoles son los obispos. El sucesor de Pedro es el sumo pontífice, y tenemos el elenco maravilloso de los santos padres, como ahora los llamamos el Papa, hoy el Papa Francisco, que se empeña en fidelidad al Evangelio, seguir ejerciendo ese poder, esa autoridad, no desde una experiencia rigorista de la ley, sino desde la riqueza extraordinaria del amor que Dios nos ha confiado. Encontramos entonces así en esta iglesia instituida por Jesús su constitución jerárquica, institucional, porque es organizada según la voluntad de Dios. La iglesia es una constitución jerárquica institucional, porque es organizada según la voluntad de Dios. Y su estructura, la estructura jurídica de algo que ya existe, el pueblo de Dios, con hombres concretos, orientados por el mandamiento del amor. Entonces, no es una masa amorfa de gentes, no es un cúmulo de pueblos, no, es un grupo, una comunidad que Jesús selecciona, que Jesús llama y los consagra, los llena de su espíritu para poder enviarles al cumplir su misión. En el Evangelio de Mateo 28 se nos da precisamente esta referencia lindísima, la dinámica misionera de la iglesia, cuando en el discurso del resucitado se nos dice: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, vayan y prediquen el Evangelio hasta los confines del mundo. A los que crean, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Esa es la dinámica misionera, el fundamento y la razón de la iglesia y su ideal, su meta, para que podamos así llevar a cabo este proyecto de salvación que Jesús nos ha confiado. De esta forma, la iglesia no es solamente la administradora de la salvación, sino la continuadora de la obra salvífica de Cristo, su presencia en la historia. La iglesia es su cuerpo que está presente y no lo va a abandonar a la historia, al hombre en toda su trayectoria histórica, en todo su proceso. Pueblo mío, yo mismo te guiaré. Se ha cumplido a plenitud cuando Jesús instituye la iglesia y le da este carácter misionero de ir y anunciar al mundo este proyecto de salvación. De esta forma, la iglesia, como comunidad de discípulos, como comunidad de hombres y mujeres creyentes de fe, son y se constituyen en el sacramento, en el signo de la presencia viva, real, actuante y transformadora de Cristo en el mundo.
La iglesia es el sacramento por excelencia. Ahora sí, entonces, entendemos lo que la iglesia es. Esta comunidad de vida, esta comunidad de fe en la que se comparte la experiencia de haber conocido, de haber amado y de querer seguirle cotidianamente al Señor. Qué distinto es ir a la iglesia, a hacer iglesia. No podemos ir a la iglesia, no podemos confundirnos iglesia con aquella edificación lindísima, grande, cómoda. No, iglesia somos nosotros, pueblo consagrado, pueblo ungido, pueblo que Dios ha escogido, y de entre ellos, y aquí viene el carácter mismo epistemológico de la palabra eclesia, que significa precisamente reunir desde. ¿Ve? La iglesia reúne a su pueblo desde la sociedad entera, desde un pueblo existente. ¿Ves? Elige a los que estaban en el mundo para que no sean del mundo. Es el carácter mistérico, maravilloso, en el que la iglesia se constituye. ¿Ves? Elegidos, llamados del mundo para constituirse en una comunidad en la que se viva según el proyecto de Dios. Entonces, por ser la iglesia el sacramento original de la misericordia de Dios, escatológicamente vencedora, como lo veremos en el libro del Apocalipsis, a cada hombre se le ofrece la salvación en la medida en que se acerca a ella, en la medida en la que se pone en contacto con la iglesia. De allí la riqueza extraordinaria de saber que el hombre recibe la fe, y la fe es la que le mueve a buscar a Dios, a ponerse en contacto con sus hermanos, a buscar esa comunicación fraterna para vivir el misterio de Dios y celebrarlo de manera gozosa. Entonces la iglesia tiene un carácter evocativo, un carácter maravilloso de celebración. La iglesia es celebrativa, y como lo vamos a ver en cada uno de los sacramentos. De aquí entonces la iglesia se constituye en este gran signo, y de allí que podemos decir que donde la iglesia está este medio de gracia y de salvación. Encuentra al individuo, y así, donde la iglesia encuentra al individuo, allí tenemos un sacramento. Tenemos un sacramento. Cuando la iglesia encuentra al individuo arrepentido, busca y celebra ese sacramento de la reconciliación. Se restablece su dignidad, su condición original, para integrarle a la asamblea, alabar y bendecir a Dios. De esa manera podemos ver que los sacramentos tienen este carácter maravilloso de acompañar a todos en el proceso existencial de la vida. Con tanta sabiduría, la Iglesia ha establecido los sacramentos para cada etapa existencial del individuo, de la persona, en todo su proceso biológico. ¿Para qué? Para que vaya no solamente cumpliendo funciones biológicas o simplemente tareas funcionales, sino que vaya con una dirección a la conquista de bienes eternos en la definitiva parucía. El sacramento, entonces, como acontecimiento de la salvación individual, tiene siempre un carácter y un aspecto eclesiológico. Los sacramentos los entendemos desde la iglesia, y la iglesia se la entiende desde los sacramentos. No podemos separarlos, disociar o generar un dualismo entre iglesia y sacramentos. La iglesia se lo entiende con los sacramentos, y los sacramentos se los vive y se los celebra en el sentido eclesial. Sin la iglesia no podríamos hablar de sacramentos. Y por eso el Código de Derecho Canónico lo define de una manera muy precisa. Sacramentos, dice, son signos y medios con los que se expresa y se fortalece la fe. ¡Qué maravilla! La fe es un don previo, y los sacramentos lo expresan. Los sacramentos fortalecen la fe. Se rinde culto a Dios y se realiza la santificación de los hombres. Por lo tanto, contribuyen en gran medida a crear, a corroborar
y a manifestar la comunión eclesiástica. Por eso y por esta razón, tanto los ministros sagrados como todos ustedes fieles debemos comportarnos con grandísima veneración y con la debida diligencia celebrarlos. Es un misterio de amor. Son las gracias que Jesús nos ha dado para santificarnos. El sacramento tiene una connotación maravillosa de saber que sana y salva. Es tan lindo ver cómo el sacramento sana a los enfermos. Un niño que está enfermito viene, recibe el sacramento y se sana. Es la acción operativa, viva, dinámica, eficaz con la que Jesús sigue actuando en su iglesia, haciendo la fuente inagotable de salvación. En esta conceptualización del Código de Derecho Canónico encontramos entonces una riqueza extraordinaria para que podamos entender y vivir la dinámica de los sacramentos. Pero veamos una de las verdades extraordinarias que la Iglesia proclama. Los sacramentos, o algunos sacramentos, como lo vamos a ver, imprimen carácter. ¿Qué significa esto de carácter en el sacramento? El carácter es un sello por el que una cosa es determinada al cumplimiento de un fin claro y preciso. Esto es lindísimo. Somos sellados para un fin. Eso es. Así como podemos decir, un soldado está determinado a dar guerra y a pelear, a defender a su patria y listo. El futbolista está orientado a jugar fútbol y así. Entendemos entonces que es una marca, un sello particular con el que nos orientamos a cumplir un fin. Pues bien, los fieles estamos destinados a dos cosas en particular. La primera y principal es la fruición, que quiere decir alegría, el gozo. ¿De qué? De la gloria del resucitado. Y para este fin somos marcados con ese sello de la gracia del sacramento, conforme lo dice el mismo profeta Ezequiel, ya como una prefiguración en el Antiguo Testamento, 9:4. Pon el signo del tau en la frente de tus varones que gimen y se duelen. Y en el libro del Apocalipsis 7:3 nos refiere: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en la frente. Esa es la riqueza extraordinaria por la que decíamos que tenemos un carácter, una orientación escatológica para el final de los tiempos. El sello, el carácter que Dios nos da en los sacramentos no pueden alterarse ni borrarse. El carácter sagrado de los sacramentos puede ser también destinado a una situación inanimada, como por ejemplo consagramos una iglesia, consagramos un altar para ofrecer el sacrificio de la Eucaristía, pero esa consagración a elementos inanimados permanecen mientras existen. Si la iglesia es eliminada, si el altar es demolido, la consagración concluye, pero no es así en el carácter de. Entonces la segunda cosa es a que un fiel está destinado es a recibir para él o para comunicar a los demás las cosas concernientes al culto de Dios. ¿Ve? Qué cosa tan linda. Entonces confirma mi identidad, mi ser, y me proyecta primero a alabar o a dar culto a Dios, o segundo a transmitirles a los demás. Esa es la propuesta. Entonces, con estas dos finalidades de los sacramentos, podemos ver que el carácter es una participación del sacerdocio de Cristo en sus fieles. Cristo nos ha elegido, Cristo nos ha llamado, Él es el que nos hace partícipes de su sacerdocio, de tal manera que como Cristo tiene la plena potestad del sacerdocio espiritual, así todos los fieles nos configuramos en Él, en la participación de una potestad espiritual referida a los sacramentos y al culto divino. Esto nos ayuda a perfeccionar nuestra vocación.
Cuando nosotros sentimos una llamada de Dios a la vida consagrada o a la vida marital, al cumplimiento de una profesión, siempre debemos ver y entenderla que las capacidades, las habilidades que Dios me ha dado están orientadas, primero, a confirmar mi identidad, segundo, a ponerme al servicio de los demás y así, juntos, vivir ese carácter celebrativo que es alabar y bendecir a Dios. Entonces el carácter sacramental confirma mi identidad y me da una potencialidad maravillosa para cumplir la misión que Dios me ha dado. Por eso, los sacramentos que imprimen carácter no se pueden reiterar, porque el carácter es indeleble. Esta palabrita, un poquito técnica, indeleble, quiere decir inalterable, que no se borra, que no puede caducarse. Por eso, después de esta vida, pertenece el carácter en los buenos, prevalecerá en la vida eterna para su gloria y en los malos para su propia ignominia. Ni la muerte altera, cambia o borra el carácter del sacramento. Y uno de los sacramentos que imprime carácter es el bautismo. Y el carácter del bautismo prevalece aunque haya anatema, aunque haya una rebeldía contra la iglesia, aunque haya un rechazo a la fe, a la iglesia. Muchos creen que al renunciar a la iglesia católica e irse a una iglesia protestante, ¿no?, y bautizarse allá, ahora sí han alcanzado la salvación. Al contrario, sacrificaron la salvación. Y el bautismo, aunque vuelvan a bautizarse 2 y 3 veces, siempre el bautismo primero será el que haya marcado su vida, el que lo haya consagrado de manera inalterable. Luego, es necesario pensar sobre la finalidad del sacramento. Todos los sacramentos tienen por finalidad el remedio contra el pecado y el culto divino. Son las dos finalidades, el remedio contra el pecado y el culto divino. Es común a todos los sacramentos el ser remedio contra el pecado. Todos los sacramentos nos ayudan para eso, porque confieren la gracia. La gracia es lo común a Dios, lo que nos da a todos. Pero no todos los sacramentos se ordenan directamente al culto. ¿Y cómo es esto? Es que encontramos una acción de Dios muy particular. Por ejemplo, en el sacramento de la penitencia, por la que el hombre queda libre del pecado. Este sacramento nada nuevo da al hombre para el culto divino, sino que le restituye el estado anterior, el estado original de criatura nueva, de criatura original, como fue el designio de Dios. La penitencia como sacramento restaura nuestra naturaleza herida por el pecado, nos devuelve la dignidad y condición de hijo de Dios. Entonces, podemos así determinar que un sacramento puede estar ordenado al culto de 3 maneras. La primera, por la naturaleza de la misma acción sacramental. Y en esto encontramos el sacramento de la Eucaristía. La Santa Misa o la Eucaristía, en ella el culto divino tiene su principal expresión por ser el sacrificio de la Iglesia. Este sacramento no imprime carácter. La Eucaristía no imprime carácter, porque es un sacramento que se lo reitera. Conforme el mandato de Jesús, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, con la que se establece la alianza nueva y eterna, y perpetúa para la historia en el seno de la iglesia. Hagan esto en conmemoración mía. La Eucaristía es entonces el sacramento magnífico, augusto, en el que la iglesia se alimenta, se rejuvenece, se fortalece, se transforma a sí misma y por lo tanto tiene que ser diaria y constantemente celebrada. La segunda estrategia es preparando los ministros. ¿Ve? Entonces, la naturaleza sacramental y esta preparación de los ministros pertenece al sacramento del orden, un sacramento que nos ayuda
a preparar, nos prepara para recibir, para incorporar, para integrar a los demás. Es el sacramento que capacita a los seres humanos, a los hombres, para comunicar los sacramentos a los demás. Este sacramento sí imprime carácter, el sacramento del orden. Seremos o somos partícipes del sacerdocio de Cristo y de su plenitud alcanzaremos cuando, como nos dice el libro del Apocalipsis, en el banquete eterno en el que el Cordero de Dios será el fin para todos. La tercera estrategia es proveer de receptores. ¿A quiénes damos los sacramentos? Y esto está reservado al sacramento del bautismo. Otro sacramento que también imprime carácter. Entonces encontramos que esta dinámica de ordenar el culto de estas tres formas nos permite ver el sacramento de la Eucaristía, del orden y del bautismo. Entre los tres sacramentos son los que imprimen carácter. Pero tenemos otros sacramentos con los que nosotros entendemos el proceso de crecimiento y madurez, el sacramento de la confirmación. La gracia tiene una doble dirección. Es gracia por la muerte de Cristo, gracia de la cruz y de la separación del mundo. Pero es también la gracia de la encarnación y de la transfiguración del mundo, y su victoria debe ser visible en el mundo mismo. Es la gracia de la misericordia y del mensaje al mundo. Esto es tan lindo y está tan unido al sacramento del bautismo. Por eso imprime carácter también la confirmación, y encontramos la riqueza extraordinaria de que es morir al pecado y renacer a la vida nueva. Morir a un estilo de vida viejo y emprender un camino de vida nueva en el que el Espíritu de Dios sea el que oriente y dirija nuestra vida, nuestro servicio y nuestra realización. El sacramento del matrimonio. ¿Por qué el matrimonio es un sacramento? San Pablo dice expresamente que es imagen y un eco del amor entre Cristo y su iglesia. El matrimonio objetivamente representa esta alianza. Encontramos así entonces el matrimonio es sublime misión. En la pareja, los esposos, tienen que revelarnos y reflejarnos siempre desde su hogar, desde su familia, la riqueza maravillosa en la donación del uno al otro, como Cristo se donó a su iglesia para amarla, por amor, para purificarla y santificarla. El sacramento de la extrema unción. La iglesia es la comunidad de los que esperan, la cual desea ser reabsorbida en el reino de Dios. No es ninguna entidad subsistente en sí misma, sino que se verifica en los individuos que son sus miembros. Estos, sin embargo, se hallan sometidos a la muerte y desde esta situación ejercitan su esperanza escatológica. La iglesia no puede perderse en el momento del tránsito de uno de sus miembros a la conquista de la patria celestial, el fin último de la existencia de la iglesia y la vivencia de los sacramentos. Por eso debe ser también autorrealización de la esperanza escatológica de la iglesia, la extrema unción de la que el apóstol Santiago nos da toda la riqueza extraordinaria de fundamentación bíblica y tradicional de la iglesia, ungidos para protegernos, ungidos para preservarnos, protegernos de la vida presente, de los males presentes y preservarnos así para la vida eterna. Encontramos luego el sacramento que el sacramento no visibiliza solo la acción de Dios y de la iglesia, sino también la interna acción de la fe y de quien lo recibe en el ámbito de la iglesia. Teniendo en cuenta todo esto, se comprende que los sacramentos contienen una enseñanza sobre la estructura de toda la vida cristiana, incluso en la esfera personal. Claro que sí. La iglesia
en los sacramentos visibiliza la acción de Dios, lo hace presente y lo hace presente para el individuo y desde el individuo para el bien de la comunidad. De allí podemos referir que nadie vive por sí y para sí solo, que cada uno debe llevar la carga del otro. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, que incluso en la esfera privada somos todos deudores de los demás, que estamos salvados si nos perdonamos unos a otros, que somos bienaventurados si dentro o fuera de los sacramentos nos convertimos en aquellos que han encontrado a la iglesia de la eternidad. Es tan extraordinario porque decíamos que el Antiguo Testamento nos preparaba para la venida del Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento nos llevaba con la promesa de la tierra prometida. Ahora Jesús nos habla de la patria celestial y a través de los sacramentos tenemos la certeza de esa conquista de los bienes eternos. Hoy, con el Papa Francisco, queremos seguir siendo capaces de caldear el corazón de nuestros hermanos, de caminar con ellos en la noche, de saber dialogar e incluso de descender a su noche y su oscuridad sin perderse en las sombras del pecado. La Iglesia siempre ha respondido a las exigencias de todos los tiempos. La Iglesia, siempre fiel al Evangelio, ha cumplido el mandato de Jesús. Pobres siempre tendrán con ustedes. Y en favor de esos pobres, en favor de esos más vulnerables, como los llama el Papa Francisco, la Iglesia ha salido siempre a rescatarlos, a ayudarles. Hoy más que nunca necesitamos y confiamos en la convicción inalterable de nuestra fe para que así hagamos nuestra esa acción salvífica que Cristo ha dejado en la Iglesia, para que la restauremos al hombre y construyamos una nueva sociedad. El Papa nos invita constantemente a que tenemos que ser una iglesia en salida, una iglesia que deje sus comodidades y su confort y salga a buscar a quienes del rebaño se han alejado. Que nos constituyamos en pastores con olor a oveja, que aprendamos a gastar nuestra vida por amor y así lo hagamos presente al Redentor, al generador de la vida. Vivir la riqueza de la iglesia y de los sacramentos hoy es más que urgente y no podemos confundirnos con religión, que ese es otro tema aparte que Dios quiere en adelante, lo reflexionaremos. Hoy quede claro la riqueza maravillosa que por voluntad de Dios la iglesia ha sido constituida en una comunidad jerárquica tomada de entre el mundo, pero puesta al servicio del mundo para administrar en su beneficio los bienes sagrados que Dios nos ha concedido. Cuánto amor, cuánta confianza nos ha tenido Jesús, que en nuestra frágil condición humana, que en nuestras débiles manos ha confiado la administración de tan sublimes misterios para que todos tengamos vida y la tengamos en abundancia, como nos dice el apóstol Juan. Nuestra iglesia humana, porque somos frágiles, pero nuestra iglesia divina, porque es asistida por la fuerza del Espíritu Santo. Y así Jesús cumple su promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa Cristo la sigue cumpliendo y su Santo Espíritu nos mantenga en unidad y en comunión. Es tan extraordinaria estas dos características, unidad y comunión. Eso es lo que la comunidad, la iglesia, propicia para que la acción de Dios sea una vivaz y eficaz gracia para todos los hombres de todos los pueblos. Cuidemos, fortalezcamos y vivamos en iglesia, que la gracia santificante de Dios no se hace esperar.